Roma, el corazón del mundo. Durante siglos, su sombra cubrió la tierra. Su ley, su idioma, su poder eran eternos. Pero ningún imperio muere de un golpe. Roma no cayó en un día. Se pudrió desde dentro. Los senadores vendieron su lealtad. Los soldados cambiaron su espada por pan. Y el pueblo dejó de creer. Mientras tanto, más allá de sus fronteras, en los bosques helados del norte, hombres sin patria ni miedo observaban. Esperaban. Y cuando Roma empezó a sangrar, fueron ellos quienes olieron la sangre. Vinieron como tormenta, sin órdenes, sin piedad, sin dioses. Quemaron ciudades, quebraron imperios, y sobre las cenizas gritaron una sola verdad: hasta los dioses pueden morir. El fuego que Roma encendió para dominar al mundo acabó devorándola. Así terminó el sueño eterno, y comenzó la oscuridad que duraría siglos. Esto no es solo historia, es la advertencia de lo que ocurre cuando el poder olvida su propio límite. Hubo un tiempo en que Roma era el centro del universo. Las legiones marchaban bajo el sol, y donde pisaban, nacía una nueva provincia. Sus caminos unían continentes, sus leyes moldeaban civilizaciones, y su idioma aún susurra en las lenguas del mundo. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia, Roma parecía invencible. Pero ningún brillo es eterno. Bajo la superficie de aquel poder, ya se oían los crujidos de una estructura cansada. Un imperio demasiado grande para sostenerse, demasiado orgulloso para admitir su fragilidad. El oro de las conquistas ya no llegaba. Las guerras costaban más de lo que ofrecían, y la sangre romana se había diluido. Los ejércitos estaban llenos de mercenarios, hombres que luchaban no por Roma, sino por el salario que Roma ya no podía pagar. La nobleza se encerraba en palacios, mientras las calles del imperio se llenaban de hambre, de corrupción, de resentimiento. Y en los márgenes del mapa, tribus que Roma llamó bárbaros observaban con paciencia. Sabían que la bestia colosal estaba herida. No necesitaban vencer en batalla, solo debían esperar a que cayera por su propio peso. Nadie lo sabía entonces, pero el fin del mundo antiguo ya había comenzado. Más allá de las fronteras del imperio, más allá de los muros del Rin y el Danubio, había un mundo que Roma nunca comprendió. Un mundo de bosques interminables, de ríos que cortaban la tierra como venas abiertas. Allí vivían los que los romanos llamaron bárbaros. Godos, vándalos, hunos, francos, sajones, nombres que para los romanos sonaban como amenazas, pero que para ellos eran tribus, familias, naciones, eran pueblos libres. No conocían emperadores ni senadores, solo líderes forjados por el frío y la guerra. Creían en los dioses del trueno, en el destino escrito con sangre y en la fuerza por encima de las palabras. Roma los despreciaba. Los llamaban incivilizados, salvajes, animales. Pero en su desprecio cometió su primer error, porque mientras Roma envejecía, ellos aprendían sus tácticas, sus armas, sus debilidades. El imperio intentó contenerlos con muros y legiones, pero la frontera era demasiado larga y el invierno demasiado cruel. Y entonces llegó un nuevo terror. Desde las estepas del este, cabalgando como un viento de muerte, aparecieron los hunos. Nadie sabía de dónde venían, solo que no dejaban nada atrás. Sus caballos parecían parte de ellos, y su líder, Atila, sería recordado como el azote de Dios. El caos se extendió como fuego en hierba seca. Los pueblos germánicos huyeron hacia el oeste, buscando refugio en Roma. Pero al abrirles las puertas, Roma no lo sabía aún. Estaba dejando entrar a los verdugos de su propio destino. El enemigo ya no estaba afuera. El enemigo ahora dormía dentro de sus muros. Roma no cayó en un solo día. Ningún imperio lo hace. Se desangra lentamente, desde adentro. Durante siglos, Roma fue sinónimo de orden, disciplina y grandeza. Pero en el siglo V, lo que quedaba del imperio occidental ya no era más que una sombra de su pasado. Los senadores compraban votos, los generales traicionaban por oro, y los emperadores cambiaban más rápido que las estaciones. El trono de los Césares, aquel que alguna vez fue símbolo del poder absoluto, se había convertido en un asiento maldito. Cada emperador sabía que su sucesor ya lo estaba esperando, con una daga en la mano. Las legiones
que antes eran el orgullo de Roma, ahora estaban formadas por hombres que no hablaban su lengua. Mercenarios germánicos, contratados para defender las fronteras que ya nadie tenía el valor de proteger. El oro ya no bastaba. Los cofres estaban vacíos, las minas agotadas, los impuestos asfixian a un pueblo cansado. Los campesinos abandonaron las tierras, las ciudades se llenaban de hambre, y las carreteras que unían el mundo se cubrían de polvo. Roma se había vuelto prisionera de su propia grandeza. Un gigante con pies de barro. Un imperio que había conquistado el mundo, pero no pudo conquistar su propia corrupción. Mientras los bárbaros aguardaban al norte, en el corazón de la capital, los senadores aún discutían sobre privilegios, banquetes y herencias. Nadie escuchaba los pasos que se acercaban. Nadie quería mirar el final. Y sin embargo, el fin ya estaba ahí. Se podía oler en las calles, en los templos abandonados, en las estatuas sin rostro que el tiempo comenzaba a devorar. Roma, la eterna, la invencible, estaba muriendo, lentamente. No bajo el golpe de una espada, sino bajo el peso de su propia decadencia. Afuera los pueblos bárbaros se preparaban. Adentro, Roma seguía discutiendo quién debía gobernar las cenizas. Cuando Roma cayó, el año era el 410 después de Cristo. Roma, la ciudad eterna, no había sido tocada por un enemigo extranjero en más de 800 años. Hasta ese día, los muros ya no eran invencibles. Las legiones que alguna vez defendieron su gloria ya no existían. Y frente a las puertas, el nombre que helaba la sangre de todo romano, Alarico, rey de los visigodos. Durante años, Alarico había servido a Roma como aliado. Había luchado en sus guerras, obedecido a sus generales, pero Roma nunca lo trató como igual, y el precio del desprecio estaba a punto de cobrarse. El 24 de agosto del 410, las puertas de Roma se abrieron, no con un estruendo, sino con un traidor desde dentro. Un esclavo, un guardia, nadie lo sabe con certeza, pero bastó una sola traición para que el mundo cambiara para siempre. Los visigodos entraron como una marea oscura. No eran un ejército disciplinado, eran una multitud hambrienta, enfurecida, cansada de ser la sombra del imperio. Y aquella noche, Roma pagó siglos de arrogancia. Calles enteras se convirtieron en ríos de fuego. Los templos, los foros, los palacios, ardían como si el cielo castigara a la ciudad de los dioses. Las estatuas de mármol se derrumbaban, los gritos se mezclaban con los rezos, y entre las ruinas, los ecos de un imperio muriendo resonaban como un lamento divino. Las riquezas del mundo se desbordaban por las calles. Oro, joyas, pergaminos, reliquias, todo lo que Roma había robado durante siglos, ahora le era arrebatado. Las vírgenes del templo, los senadores, los soldados, los esclavos, nadie estaba a salvo. Durante 3 días, la ciudad fue devorada por la barbarie. Pero entre el caos, Alarico dio una orden que asombró a todos: no tocar las iglesias cristianas. Allí, bajo las cúpulas de piedra, miles de romanos encontraron refugio. Los templos se convirtieron en islas de esperanza en un mar de cenizas. Y mientras el humo se alzaba hasta el cielo, un silencio recorrió el mundo. Roma había caído. El corazón del imperio que dominó la tierra había dejado de latir. El impacto fue tan grande que muchos se negaron a creerlo. San Jerónimo, al enterarse del saqueo, escribió desde Belén: «Mi voz se ahoga entre sollozos, porque la luz del mundo se ha extinguido». Roma no era solo una ciudad, era una idea, y esa idea acababa de morir. El mundo había cambiado para siempre, y lo que vendría después no sería reconstrucción, sino oscuridad. Rómulo Augustulo y el fin del imperio año 476 después de Cristo. Roma ya no era más que un recuerdo. El poder que una vez gobernó el mundo ahora se limitaba a un puñado de ruinas, a un imperio sin ejército, sin oro, sin fe. En el trono quedaba un niño, su nombre Rómulo Augustulo, el último emperador, un símbolo trágico, casi irónico. Rómulo, como el fundador de Roma, y Augustulo, diminutivo de Augusto, el primer gran emperador, el comienzo y el final en un solo nombre. Pero aquel niño no mandaba sobre nada, era un emperador sin poder, un
una marioneta de los generales germánicos que controlaban lo poco que quedaba del imperio. Entre ellos estaba Odoacro, un caudillo bárbaro que servía en el ejército romano. Pero Odoacro ya no creía en Roma, creía en la supervivencia. Y en el año 476 entró en Ravenna, la capital del imperio, y exigió la corona. No hubo batalla, no hubo gloria, solo resignación. Rómulo Augustulo fue obligado a abdicar. El último emperador romano entregó las insignias imperiales al invasor. El mismo día en que lo hizo, una era de más de 1000 años llegó a su fin. Nadie lo supo en ese instante, pero aquel momento silencioso sería recordado por siglos como la caída del Imperio Romano de Occidente. El Senado fue disuelto, las legiones se dispersaron, los dioses fueron olvidados, y sobre las ruinas de Roma, los pueblos bárbaros comenzaron a levantar sus propios reinos. El mundo antiguo había muerto, y en su lugar nacía la Edad Media. Algunos dirán que Roma cayó por los bárbaros, otros que fue su propia corrupción, pero la verdad es que Roma murió el día que dejó de creer en sí misma, porque ningún imperio es eterno, todos terminan cuando olvidan lo que los hizo grandes. Roma no fue destruida en un solo día, se desmoronó piedra a piedra, decisión a decisión, siglo tras siglo, hasta que un día despertó y descubrió que ya no era Roma. Los bárbaros solo empujaron lo que ya estaba cayendo. Fueron la tormenta final, no la causa del derrumbe. Porque los imperios no mueren por espadas, mueren cuando su gente deja de creer, cuando el poder se vuelve codicia, cuando la gloria se convierte en rutina y cuando la historia deja de importar. Roma cayó, pero su sombra aún camina entre nosotros, en cada nación que se cree eterna, en cada gobierno que olvida su propósito, en cada sociedad que mira hacia otro lado mientras su espíritu se pudre desde dentro. Y así fue. El mundo antiguo murió entre las ruinas de Roma. Las piedras que habían sostenido imperios ahora sostenían cadáveres. El eco de los cascos bárbaros resonaba entre columnas rotas como un recordatorio de que nada, ni siquiera la grandeza, es eterna. Cuando el humo se disipó, Roma seguía en pie, pero vacía. Un cascarón de lo que alguna vez fue el corazón del mundo. El imperio romano de Occidente agonizaba, y aunque aún respiraba unos años más, su alma había muerto esa noche. Así terminó el imperio más grande de la historia y comenzó la lección que el mundo aún se niega a aprender.